Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. Para que la gasolina o diésel pueda llegar hasta tu auto, los combustibles pasan por un complejo proceso de distribución y transporte que es vigilado por Pemex. ¿En qué consiste este camino? Así está la cosa. Después de que el petróleo crudo es extraído, tiene que ser procesado en alguna de las 6 refinerías del país, de donde salen productos como las gasolinas, el diésel y algunos petroquímicos. Los petrolíferos pueden ser transportados de 4 formas distintas: ductos, buques, carrotanques de ferrocarril y autotanques o pipas, pero la opción más eficiente y menos costosa es la primera, pues el producto va directamente de la terminal de origen marítima a la terminal de destino para que de ahí se surtan las pipas. Pemex transporta a través de una red de poliductos de más de 8.800 kilómetros y una flota de 525 carrotanques los combustibles a las 77 terminales de almacenamiento y distribución. Al llegar a las terminales, a las gasolinas se les debe añadir aditivos para lograr tener una calidad óptima. Al terminar este proceso, son distribuidas a las más de 12.500 gasolineras de todo el país por medio de 1.485 pipas. Pemex, o privados autorizados por la empresa estatal, suministran el combustible a cualquier estación de servicio que esté en un radio de 80 a 100 kilómetros de una terminal de almacenamiento. Si Pemex no les garantiza el abasto, los empresarios gasolineros tienen la opción de recoger el producto en otra terminal y que la estatal pague el costo del flete. Pero el sistema no es del todo eficiente y sufre vulnerabilidades, como la ordeña en ductos. Ante ello, el gobierno federal decidió dejar de utilizar esta forma y en vez de eso, hacer llegar los combustibles por pipas, lo que impactó aún más las eficiencias logísticas del reparto en el corto plazo. Así está la cosa. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. En síntesis, el resumen más completo con las noticias del día de México y el mundo. Lunes a viernes a las 7 de la tarde. Luces TV, el primer canal de noticias del sureste mexicano. Hoy, en Entre Muros, 5 consejos para decorar la sala. La sala representa un espacio importante dentro del hogar, pues ahí los miembros de la familia conviven y reciben a sus invitados especiales. La interiorista mexicana Elena Talavera brinda 5 consejos para lograr un entorno equilibrado en el que se puede sacar ventaja de una decoración llena de texturas. Pues bienvenidos a este departamento contemporáneo. Básicamente era un departamento con un piso de madera con mucha textura. Entonces lo que quise hacer a través de los muebles y de los colores claros
fue bajar esa fuerza de la textura y generar un contraste de algo positivo o negativo. Entonces el piso oscuro y los muebles claros. Al igual ese piso subía por las paredes y mi forma de callar ese ruido fue conectándolo con el arte. Entonces ese sería el tip número 1. El arte nunca te falla, vete por lo más grande que puedas. Asimismo, Talavera recomienda incorporar en la decoración el uso de cojines con un estampado grande, aquellos que gráficamente sean muy fuertes y fáciles de distinguir a distancia. El tip número 3 es utilizar laterales de tela, cortinas, algún elemento que haga que nuestra vista se vea detenida y nos enmarque la obra que tenemos al frente. Un punto de gran importancia en cualquier decoración es el uso de elementos verdes o flores, pequeños detalles que brinden frescura y belleza natural al interior del hogar. Y el tip número 5, y para que se pongan bien abusados en su casa, es que los muebles no te reciban de espaldas. En el caso de que tengas un sillón que dé hacia la entrada, en la parte del respaldo, utilizar una mesa o una consola, algo que te diga mucho, que esté llena de mensajes de bienvenida. No olviden seguirnos en @refentremuros. Hasta la próxima. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. Luces TV. Espaldarazo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al gobernador de Quintana Roo durante su visita a Chetumal. La Estrategia Nacional de Turismo presentada en la capital del estado está basada en 5 megaproyectos. En puerta, sanciones contra consejeros del Instituto Electoral de Quintana Roo por el caso de Claudia Carrillo. En 40 días, se instalará en Chetumal la Secretaría de Turismo Federal, como se comprometió en campaña Andrés Manuel López Obrador. La movilidad es un tema complejo para el Ayuntamiento de Benito Juárez. Las obras quedaron inconclusas por falta de recursos. ¿Cómo están? Muy buen día. Les saludamos en este lunes 25 de febrero de 2019. Rodrigo Tello, muy buenos días. Normita, buenos días a todo el auditorio desde su programa La Mañana. Así es, recuerda que estamos transmitiendo desde Cancún y para todo el mundo a través de las diferentes plataformas de Luces del Siglo. Bueno, pues después de un fin de semana bastante agitado, con mucha información para compartirle el día de hoy. Bueno, pues el fin de semana estuvimos aquí en la visita del presidente de la República, el señor Andrés Manuel López Obrador, que desde el sábado llegó aquí a la capital del estado, a Chetumal,
de una gira desde el viernes por el estado de Tabasco y Chiapas. Y bueno, aquí se la pasó ya el sábado, en la tarde llegó a las 7 de la noche llegó a Chetumal, con un recibimiento ahí en un hotel de la ciudad, del centro de la ciudad. Ya sabes, toda la gente esperándolo. Él, como siempre, en su ánimo de ese acercamiento que tiene constante con la gente, bueno, dándole su espacio, vamos a decirlo así. Y ayer domingo temprano, bueno, pues hicieron los honores de la bandera ahí en la explanada de la capital del estado. Más adelante le tendremos todos los detalles de lo que vino a hacer a esta gira, y donde, bueno, pues también autoridades por parte de la Sectur estuvieron aquí en la capital dándonos todo el plan estratégico de turismo en el que se va a enfocar esta administración. Le daremos los detalles más adelante. Por lo pronto, Rodrigo, nos vamos rápidamente con toda la información de nuestro socio estratégico, que es el periódico Reforma, en su primera plana, lo que dice el día de hoy. Así es, Normita. Reforma, corazón de México. El guitarrista y compositor de flamenco Paco de Lucía murió en Quintana Roo hace 5 años. Mire usted, y mire que de veras dio de qué hablar Paco de Lucía aquí en Quintana Roo. Y bueno, salen las fieras. La Garra no le alcanzó a Pumas ayer en CU y León acabó pasándole por encima 3-1 en juego de 2 expulsados. Repite Corona, Dustin Johnson recuperó el trono del World Golf en México, y Tiger Woods quedó con el puesto 10. Mire todas las expectativas que había levantado precisamente Tiger Woods, y bueno, quedó en el número 10. Y en dirección México manda. Y es que el señor Cuarón se llevó, la película del señor Cuarón se llevó mejor película extranjera, mejor director y mejor fotografía. El ganador en México, Alfonso Cuarón, le dio anoche al país el primer Oscar en la historia de película en lengua extranjera con su cinta Roma. Estoy emocionado con lo que pasó, que la audiencia en el mundo y la academia se entusiasmaron con un personaje de una trabajadora doméstica que es indígena, destacó el director mexicano. Además, Alfonso Cuarón sumó su segundo Oscar como mejor director. El primero lo obtuvo en 2014 con la cinta Gravedad. Otro director nacional, Guillermo del Toro, fue el encargado de anunciar el triunfo de Cuarón en el Teatro Dolby de Los Ángeles, tras lo cual se fundieron en emotivo abrazo. En los últimos 6 años, la estatuilla a mejor director ha terminado 5 veces en manos mexicanas, 2 ocasiones para Alejandro González Iñárritu, el año pasado para Guillermo del Toro, más los 2 de Cuarón. Por si fuera poco, Roma obtuvo un tercer premio también para Cuarón por mejor fotografía. Y como si tratara de una gran victoria de la Selección Nacional de Fútbol, miles de personas se congregaron en el Monumento de la Revolución, la Plaza Río de Janeiro y otros sitios emblemáticos de la colonia Roma para celebrar el triunfo mexicano. Cada premio para Roma se festejó como el mejor de los goles. Y bueno, allá en Tlaxiaco, Oaxaca, era un sueño. Los vecinos de Yalitza Aparicio, la indígena mixteca nominada a Mejor Actriz en el Premio Oscar, estaba en ese sueño. Apenas se anunció el resultado, se levantaron de sus asientos en la plaza municipal y se fueron. De los más de 200 que había, unos 20 se quedaron a aplaudir a Alfonso Cuarón. En el escenario donde se rindieron honores a la bandera, se montó una pantalla, unos vecinos trajeron las luces y una computadora, ocuparon las sillas y las jardineras. Cuando el anunciador dijo que ganó alguien que no era Yalitza, casi todos se fueron. Yo pienso que era difícil que ganara Yalitza. Son unos monstruos aquellas, son grandes. Pero de todas maneras es una ganadora, dijo la señora Cristina Cruz. Los habitantes presumen que aquí nacieron Lila Downs y Rufino Tamayo, y ahora dicen que también nació Yalitza. No ganó, pero de todos modos ganan. Y Yalitza nos trajo la atención de nuevo, dijo Miguel Velázquez. Pues claro que ganó. De la nada estar nominada a un Oscar, pues eso es ganar. Pero bueno, del Toro y Cuarón, fíjense, de veras ya está impresionante esta gráfica que nos presenta el periódico Reforma. Uno ve la mejor película extranjera, la mejor dirección, desde el 2014 al 2019.
5 mexicanos y un americano. De verdad que esa gráfica ya, de veras es, ahora sí como decimos aquí en México, toda una aplanadora. Mira nada más, Alfonso Cuarón en el 2014 con Gravedad, en el 2015 Alejandro Iñárritu con Birdman, en el 2016 Alejandro Iñárritu con El Renacido, en 2017 también Chazelle con La La Land, en el 2018 Guillermo del Toro con La Forma del Agua y en el 2019 Alfonso Cuarón con Roma. Miren nada más, de veras, los mejores directores del mundo, pues ahora podemos decir que están en México, porque de veras que desde el 2014 hasta el 2019 hemos tenido 6 premios. Ahí tiene usted. Bueno, pues aquí se cierra esto que estaba con tantas expectativas y que se cierra bien, se cierra con mejor película extranjera, mejor director y mejor fotografía. Y bueno, busca el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revivir al PES. Proponen otorgar registro y prerrogativas. Pide magistrado de reconocer votos que obtuvo para el Congreso. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación prefiere la resurrección del Partido Encuentro Social. En un proyecto de sentencia elaborado por el magistrado Felipe de la Mata y circulado entre los miembros de la Sala Superior, se propone que el PES mantenga su registro como partido político nacional. De la Mata sostiene que si bien el PES no alcanzó el 3% de la votación válida emitida en los comicios de julio del 2018, sí alcanzó ese porcentaje en su representación en ambas cámaras con sus diputados y senadores que lo llevaron a conformar grupos parlamentarios. Incluso destaca que el porcentaje de representación de Encuentro Social es mayor en San Lázaro que el PT, el Movimiento Ciudadano, el PRD y el PBM. Aun cuando el PES no alcanzó el porcentaje de votación, obtuvo por la vía de mayoría relativa 56 diputados federales, 8 senadores, lo que en el primer caso representa 11.2% del total de diputados y en el segundo el 6.25% del total de senadores. En contraste, por ejemplo, con el porcentaje de representación del PT, que es de 5.6%, y Movimiento Ciudadano, que es 5.6%, y el PRD con un 4%. Lo lógico es que si los partidos son con menor representación conservaron su registro en la Cámara de Diputados, el PES lo conserve también, indica la propuesta. Pues sí, pero no estaba basado precisamente su desaparición en cuántos diputados tuvo por ciertas fórmulas que existen precisamente en las elecciones, sino por el número de votantes. Y el número de votantes ni siquiera llegó al 3%. Así es que bueno, ojalá y esto se maneje bien y ya no le den vida a un pescado muerto, a un pez muerto, pues, para hablar en plata. Y bueno, es planta chatarra un barril sin fondo, y esta nota se refiere a la planta chatarra, que así le dicen, planta chatarra de agronitrogenados, que se convirtió en un barril sin fondos para Petróleos Mexicanos, pues aunque se le han destinado millones de dólares, sigue sin funcionar. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, al cierre de 2017 se le habían invertido 332.5 millones de dólares, una cantidad superior en 21% al costo en que se compró. En 2014, precisamente, el periódico Reforma informó del mal estado en el que se encontraba, pero el entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, lo negó. En la revisión de la cuenta pública del 2017, la Auditoría Superior de la Federación reportó que Pemex subestimó los costos de rehabilitación de la planta, pues consideró una buena parte de los equipos eran operables, a pesar de que tenían 30 años de antigüedad y 18 sin ser utilizados, pero el 80% de los equipos fue inservible. Además, Pemex no incluyó el costo que tendría la rehabilitación de otras áreas del complejo, que aunque no forman parte de la maquinaria, son indispensables para la cadena de producción, así como la reparación de la planta de agua tratada, las instalaciones para el suministro de nitrógeno y los carboconductos para el suministro de dióxido de carbono. La planta fue construida a finales de la década de los 70 y perteneció al entonces Paraestatal Fertilizantes Nacionales de México. Después fue privatizada en 1992 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y la compró el entonces senador priista y luego director de Pemex, Rogelio Montemayor, junto con sus hermanos a través de la empresa Servicar. Después, en el 2014,
El gobierno de Peña Nieto, imagínense, después de todo esto que le acabo de leer y saber que no sirvió, que decían que sí servía, que nada más el 30% no, luego la tratan de rehabilitar, le meten un dineral y se dan cuenta que ni el 80% no sirve, pero viene el gobierno de Peña Nieto y la compra en $275 millones. Imagínense nada más cuánto le habrán dado a él de mochada para que la comprara. Pero bueno, ahí está la historia de esta planta chatarra, un barril sin fondo. Y bueno, calientan consulta. Los opositores a la termoeléctrica de la Huesca protestaron contra los proyectos y obras de la CFE. Ya se está calentando ahí la cosa literalmente. Y bueno, Feria del Moche, una nueva extorsión fue anunciada contra un concejal y un funcionario de Coyoacán. Y prevé Torruco impuestos para Airbnb. Sí, fíjate que con esta, vamos a andarnos un poquito con todo lo que aconteció ayer en la ciudad de Chetumal, pues en esta gira que hizo el presidente Andrés Manuel y en la presentación que hace el señor Miguel Torruco, secretario de Turismo, en donde hace diferentes, bueno, fueron toda una estrategia, o sea, presentó una estrategia basada en 5 ejes. Y en estos ejes que ellos están presentando para este plan estratégico, bueno, pues presentó oficialmente ayer en este marco que se dio de la presentación de este plan sobre estos impuestos que, por considerar una competencia, dijéramos, desleal para el turismo, bueno, pues planteó ya diferentes esquemas para que Airbnb debiesen de pagar impuestos. Que hay que recordar algo, aquí en Quintana Roo ya se está dando. Desde el inicio de esta administración fue un planteamiento que se dieron y un reclamo de parte de los hoteleros, efectivamente. Y bueno, ya se hizo un esquema que actualmente está funcionando y que finalmente ya se pagan impuestos a partir desde el año pasado se empezó a dar esto. Pero de todo lo que se vivió ayer en este evento, primero en la explanada de la bandera allá en la capital del estado, rindiendo honores a la bandera, donde estuvo el presidente, el señor Miguel Torruco, obviamente el gobernador del estado, Carlos Joaquín, sus respectivas esposas, y donde además fue algo muy conmovedor, déjame decirte, porque se invitó también a los dignatarios mayas en este evento y estuvieron ahí también. Bueno, pues ahí vimos uno de un vendedor artesano que le regaló unos regalitos ahí al presidente, que fue el que estuvo ahí en la primera fila dando estos honores a la bandera el día de ayer. La verdad fue muy emotivo, ¿no? Sí, muy emotivo. Y bueno, después se fue, ahora sí que nos fuimos al centro de convenciones de Chetumal, pues con todo este plan que presentó el señor Miguel Torruco, y de donde un día antes, el sábado, ya se habían hecho algunas reuniones para definir en dónde iban a ser la sede a las oficinas de Sectur allá en Chetumal. Recordemos que en campaña el presidente de la República, pues fue una de sus promesas fue que llevaría la Sectur a la capital del estado. Pues ya por fin, después de visitar, incluso porque les dio el gobernador algunas alternativas respecto a dónde iba a ser las oficinas de turismo. Una propuesta era el centro de convenciones mismo de Chetumal, otra era el Salón Bellavista, que se encuentra ahí en el bulevar de la capital, y otra era estas oficinas que se han hecho allá en Chetumal desde la época del licenciado Joaquín Hendrix, que es este gran monumento a la corrupción, que así se le denominó en mucho tiempo, por la serie de dinero que se tuvo que dar para hacer toda esta mega escultura, una obra del señor Sebastián, y que se estuvo abandonada prácticamente desde esa época. O sea, estamos hablando del gobierno de Joaquín Hendrix, y que además se le ha invertido demasiado dinero a esta obra y que nunca se le había dado uso. Bueno, pues ahora ya se le va a dar uso, este edificio que vemos en pantalla. Ahí vemos el recorrido que dio el gobernador del estado y el señor Torruco a esta explanada, que además es muy bonita, déjame decirlo, que está exactamente en la bahía de Chetumal.
tiene 3 pisos. Digo, hay que acondicionar este edificio, aunque ya lo han terminado de hacer, porque se quedó inconcluso desde la época de gobierno de Joaquín Gendrix. Y que bueno, ahora por fin se le va a dar uso. Ahí va a ser la sede de la Secretaría de Turismo Federal. Y en donde además se comprometieron que a partir de 40 días ya se instalaban ahí las oficinas. Las operaciones. Ya oficialmente, efectivamente. Eso es, bueno, ahí vemos el recorrido que se dio. Te digo, obviamente hay que equiparlo, hay que poner aire acondicionado, o sea, hay una serie de aditamentos que necesita estas oficinas. Y se deshace el gobierno estatal de esto que era una espina, porque de veras no solo es denominado el gobierno de la corrupción por todos los dineros que se les ha ido metiendo, sino porque se le ha ido metiendo dinero a algo que no servía para nada. Así es. El hecho que ahora ya se puede decir que finalmente sirvió para algo, y además, la verdad, sí tiene una arquitectura emblemática que sí le puede venir ad hoc precisamente a una Secretaría de Turismo, que va a tener que tener precisamente una proyección importante en el país y en el mundo. Y entonces, bueno, finalmente se va a poder justificar estos dineros en una obra de este tipo, que si hubiera acabado de albergue, pues decía uno, ¿para qué tanto dinero a un albergote así, no? Claro. Entonces, bueno, pues qué bueno, ha de estar esta papa caliente. Felices en Chetumal, porque parece que finalmente se decidieron. Salió precisamente la hija que no se había casado, como en otras épocas, porque eso hoy no aplica el ejemplo, porque bueno, ya afortunadamente se le reconoce la igualdad al hombre y a la mujer, pero en esas épocas salió y se casó bien, ¿no? Ahora salió esto que no sabían, que esta papa caliente, y salió bien. Así es. Por lo menos se le va a dar ya uso a este monumento a la corrupción, como se le denominó en administraciones pasadas. Finalmente, hoy ya le encontraron el uso, y va a ser las oficinas de Secretaría de Turismo Federal. Pues muy bien, eso fue uno de los eventos que se llevó a cabo en la capital del estado. Y bueno, vamos rápidamente con el Universal. Bueno, nada más esta nota de nuevos besamanos, que en donde el líder de la CTM, Carlos Aceves, agradeció la presencia de la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en el aniversario 83 de la Central Obrera de la CTM. Dicen que es una organización muy vieja. Pues qué bueno, a los viejos se les respeta, expresó el funcionario, precisamente Carlos Aceves. Sánchez Cordero dijo reconocer en Aceves del Olmo a un gran líder, pero aclaró, citando al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya no habrá sindicatos de Estado. Los sindicatos van a tener independencia y libertad, planteó. Pues así es, Normita, este es el periódico Reforma en su primera plana. Y bueno, el periódico El Universal lo que publica en su primera plana es esta foto histórica para nuestro país, donde Cuarón hace historia. Roma gana el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa. También obtiene la estatuilla por dirección y fotografía, pero pierde ante Green Book en la principal categoría. Pues ahí vemos esta foto con sus 3 estatuillas al señor Cuarón. Y bueno, Banca de Desarrollo se encuentra paralizada, y es que salen mandos medios de personal de confianza por austeridad. Áreas de aprobación y dispersión de recursos están frenadas, dicen. La operación de la Banca de Desarrollo está paralizada en áreas como la aprobación de créditos y la dispersión de recursos tras el arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La salida de mandos medios de personal de confianza y la incertidumbre sobre las condiciones salariales de los trabajadores sindicalizados son las principales causas de la inacción en la también conocida como Banca del Fomento. Bueno, pues ahí vemos, son 300 directores de área de Banobras, Nafin y Bancomex dejaron sus puestos y fueron reemplazados por empleados de base. Y 922.425 millones de pesos suma la Banca de Desarrollo a septiembre de 2018, indica la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Puesto pues es la portada de Lo Universal. Y una entrevista donde, bueno, habla el señor Juan Ramón de la Fuente y dice que derechos humanos en México van a pasar a una etapa distinta. Afirma que el gobierno está comprometido con resarcir los daños que estén a su alcance. En esta entrevista, México, dice el señor
Juan Ramón de la Fuente, México está comprometido con resarcir los daños que estén a su alcance, resarcir en materia de derechos humanos, asegura el embajador ante Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, en esta entrevista para el periódico El Universal. Y es que dice que el exrector de la UNAM señala que en ese rubro el país va hacia adelante y que el objetivo no es solamente recibir recomendaciones del sistema de Naciones Unidas, sino buscar que nos acompañen y nos ayuden a verificar que los derechos humanos en México van a pasar una etapa distinta, cualitativamente distinta. El problema de seguridad es que de otras de las dificultades que nos agobia no se contrapone al respeto de los derechos humanos. Tenemos que conciliar lo uno con lo otro. Bueno, pues es lo que dice el señor Juan Ramón de la Fuente. Y sube tensión en frontera de Venezuela y Colombia, y es que decenas de jóvenes se enfrentaron ayer con las fuerzas oficiales que impiden el paso a territorio de Venezuela. Y es que, bueno, dicen jóvenes que se enfrentan contra fuerzas oficialistas. El opositor Juan Guaidó asiste hoy a la cumbre del Grupo de Lima. Y otra nota que destaca el Universal, dice: Morena va por dar vía rápida a la Guardia Nacional. Mario Delgado, líder del grupo parlamentario de Morena, dijo que hoy planteará a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados dispensar los trámites para que la propuesta que envió al Senado en materia de Guardia Nacional sea aprobado de forma expedita. El líder confió en que la minuta, pese al pleno el martes para la primera lectura y en la sesión del jueves, sea votada. Y bueno, urgen ayuda para implantes, y es que padres piden apoyo para actualizar los aparatos que usan sus niños con sordera. Bueno, pues esta es otra nota social que trae el Universal. Pues esta es la primera plana de lo que publica hoy este diario. El periódico Excelsior, el periódico de la vida nacional, bueno, la nota que ya le mencionamos, Cuarón sigue haciendo historia, pero la nominada como mejor actriz fue Olivia Colman y como mejor actor Rami Malek, allá en los Óscares la noche del día de ayer. Y bueno, crisis en derechos humanos acecha a México, hereda pendientes. Luis Raúl González, ombudsman nacional, dijo que el gobierno deberá ser abierto y estar acompañado de órganos autónomos y la población civil para dar solución. Y bueno, empresarios piden Estado de Derecho. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, dice que se debe garantizar la aplicación de la ley y simplificar los trámites. Con Guardia Nacional inicia capacitación obligatoria de policías. Y bueno, conmemoran a la bandera en el 24 de febrero, precisamente de la bandera. Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller conmemoraron el Día de la Bandera en Chetumal. En Twitter, el presidente destacó la presencia de un representante del pueblo soberano. Bueno, pues ahí tiene usted. Esto es el periódico Excelsior en su primera plana. Y Milenio lo que destaca también el día de hoy es esta foto en donde, bueno, hace historia, Cuarón se lleva estas 3 estatuillas por Roma. Y bueno, en la nota principal, en el tren a Toluca, pagos indebidos por 745 millones de pesos, esto dice la auditoría, y es que la Auditoría Superior de la Federación descubrió pagos indebidos por 745.4 millones de pesos en el proyecto del tren interurbano México-Toluca, entre los que destacan 193.8 millones por pagos de conceptos ajenos al programa de construcción y 177.8 millones más por pagos fuera de catálogo en los trabajos de excavación, de lo que solo han podido recuperarse 25 millones de pesos. Bueno, pues aquí otra denuncia más de corrupción, y es que destacan casi 194 millones por conceptos ajenos a la construcción de la obra, imagínense usted. Y bueno, otra nota que destaca hoy: en 3 años se disparó 300% el narcomenudeo en la capital de nuestro país. Bueno, pues esto es también una nota importante de todo lo que lleva el tema también de la inseguridad.
Papa ofrece 8 compromisos contra la pederastía clerical, las víctimas decepcionadas. Luego de 3 días de la cumbre antipederastía, el Papa ofreció una batalla total contra el delito, pero decepcionó a las víctimas. Falta de ética en migración, vacío legal potencia el tráfico de menores y órganos. Esto es lo que dice la Auditoría Superior de la Federación. Pues esto es lo que publica hoy en su primera plana el periódico Milenio. Vamos a ir a una pausa, regresamos, no se despegue. Tenemos mucho por compartirle en esta mañana del lunes 25 de febrero. Regresamos. Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. Hoy, en Entre Muros, 5 básicos de diseño para el hogar. Aun cuando tu estilo de vida sea lo que dicte la decoración de tu hogar, existen 5 piezas imprescindibles que puedes incorporar, no solo por su funcionalidad, sino porque con el diseño de cada una de ellas puedes realzar la personalidad de tu casa. Si bien este es un básico en el mobiliario del hogar, no limites su uso y explota su potencial. Existen diversas opciones de tamaños, formas y acabados que harán que el sillón sea el protagonista del espacio. Mantener en orden tu habitación, la estancia o el estudio no debe ser una tarea aburrida, mucho menos si te auxilias de algún perchero que organice y sea a la vez un elemento innovador. En ocasiones el uso del tapete pasa por alto. Sin embargo, resulta ser un gran auxiliar no solo por mantener un ambiente cálido, sino para enmarcar y delimitar los espacios. Los patrones, texturas y colores de estos textiles siempre son una gran opción en la decoración. Siempre será necesaria la luz para crear la atmósfera de cualquier espacio de la casa, así que lo ideal es elegir una luminaria con un diseño fuera de lo convencional y que aporte carácter conforme su forma. Ya sea sobre un espacio amplio o uno pequeño, esta pieza siempre será central para regir conforme la ubicación del resto del mobiliario. En madera, cristal o metal, la importancia de su diseño reside en su resistencia, pues es uno de los objetos más utilizados en pequeñas reuniones. No olvides seguirnos en @refentremuros. Hasta la próxima. La mañana con Norma Madero y Rodrigo Tello. Noticias, reportajes y opinión para comenzar el día bien informado. Una cita con la verdad. Luces TV, el primer canal de noticias del sureste mexicano. El primer canal de noticias del sureste mexicano.
Luces TV. Luces TV. Seguimos con más información aquí desde la mañana. Y bueno, déjame le platico que con todo esto que se dio ayer en la vigilia del presidente de la República, bueno, pues hoy lo que publicamos en Luces del Siglo en su primera plana es el espaldarazo que da Andrés Manuel López Obrador al gobernador Carlos Joaquín. Vamos con la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que existe una estrecha coordinación con el gobierno de Quintana Roo, encabezado por Carlos Joaquín González, para atender el tema de la inseguridad y de manera implícita dio un espaldarazo a su plan en esta materia. En el marco de la ceremonia cívica en conmemoración del Día de la Bandera, celebrada en la capital del estado, el jefe del Ejecutivo ofreció un discurso conciliador sin importar las afiliaciones partidistas de cada gobernante. Ahí estuvo también la presidenta municipal de Solidaridad, Laura Beristain, a quien algunas palabras de López Obrador parecieron ir dirigidas, sobre todo en cuanto a unir esfuerzos para brindar la seguridad que los ciudadanos requieren, toda vez que ella se ha negado continuamente a integrar la policía de su localidad al mando único propuesto desde la administración estatal. El presidente de la República recalcó que pueden existir diferencias políticas, sin embargo, es tiempo de trabajar en unidad. En todos los terrenos estamos trabajando de manera coordinada, de manera conjunta con el gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. Yo sé que pueden haber diferencias, discrepancias, eso es la democracia. Solo en la dictadura hay pensamiento único, en las democracias hay diversidad, hay pluralidad, resaltó López Obrador con Beristain en el radar. Carlos Joaquín agradeció el respaldo y dijo que las promesas del presidente para Quintana Roo seguro se cumplirán. Hay confianza de que nos apoyará y lo lograremos para catapultarnos a otros niveles porque los proyectos de trabajo coinciden, manifestó el gobernador. López Obrador sabe que en los últimos tiempos se ha presentado un aumento en la incidencia delictiva dentro de la ciudad, pero aclaró que se atiende de manera conjunta para que exista paz y tranquilidad, por lo cual reconoció la labor de Carlos Joaquín porque se ha comportado a la altura y así continuarán trabajando. A principios del mes, el gobernador expuso que el esquema de mando único en la entidad se implementará mediante convenio o por decreto en los 11 municipios, al sostener que es necesaria la depuración de los cuerpos policíacos. Incluso recientemente se puso en marcha una estrategia de seguridad a través de 10 puntos. Desde su lugar como invitada a la ceremonia cívica y luego a la presentación de la Estrategia Nacional de Turismo, Laura Beristain aplaudió la intervención de López Obrador y más contenta se puso cuando el presidente anunció una inversión especial por 600 millones de pesos para Playa del Carmen, así como apoyo para las zonas turísticas que lo necesitan a fin de mejorar las condiciones de vida de los habitantes en zonas marginadas. Fíjate que ayer en esta gira y en esta presentación del Plan Estratégico de Turismo, bueno, pues el presidente de la República habló precisamente de eso, ¿no? De que en este gobierno y dándole espaldarazo al gobernador del estado, en donde fue muy empático, ¿eh? Fíjate que el presidente me gusta su acción porque siempre es muy natural, o sea, es muy natural. Ahora sí que fuera de discursos leídos, vamos a llamarlo así. Sí, muy empático y muy coloquial. Exacto, donde en esta coordinación y reconoce la labor del gobernador del estado, en donde, bueno, en esta parte coordinada con la federación, bueno, pues se tiene que establecer el mando único y que todos deben de entrar en esa misma dirección si realmente queremos hacer un combate contra el crimen. Sí, contra el crimen organizado. Y bueno, esto fue lo que dijo ayer el presidente de la República. Tenemos un video de lo que dijo en el discurso. Estamos trabajando de manera coordinada con Carlos Joaquín. Él, desde antes de que nosotros tomáramos posición de la presidencia de la República, ya estaba atendiendo este asunto, me consta. Hay aquí en Quintana Roo una brigada de la policía militar, se les dieron todas las facilidades. Sin embargo, hace falta más coordinación
más dedicación, más elementos para garantizar la paz y la tranquilidad en Quintana Roo y en todo el país. Yo espero que pronto tengamos buenos resultados. Pues eso es lo que ayer el propio presidente de la República reconoce la labor del gobernador del estado, en donde, bueno, pues este combate que se está dando contra el crimen organizado, contra la inseguridad que vive en nuestro estado, y hablando de un tema en el que pues puede volverse una emergencia nacional y que no debemos de llegar a ese tema. O sea, finalmente esta coordinación que se debe de establecer en todos los sectores. De alguna manera, fíjate que en esto que se dio ayer, me parece que el presidente en este trabajo de unidad que se tiene que hacer, pues fue un mensaje también para la propia presidenta de solidaridad, que se había negado en algunas ocasiones a que no iba a establecer en ese municipio el mando único. Yo creo que después de este discurso y lo que dijo ayer el presidente de la República es: hagamos un trabajo de unidad, porque pues el tema de la inseguridad nos afecta a todos y tenemos que hacer trabajos coordinados. Así es, Norma, y a mí me llamó mucho la atención, porque ya ve usted que los políticos siempre se quieren colgar ellos solo todas las medallitas, ¿no? Si un subalterno tuvo una idea de algo, fue idea de él. Y a mí me gustó mucho, como tú dices, con esa naturalidad de decir, reconocer que el gobernador de Quintana Roo, desde antes incluso que él entrara, ya estaba trabajando en ese sentido precisamente, ya estaba instrumentando, ya estaba pensando en el mando único, ya estaba pensando en cómo cooptar precisamente a la delincuencia, y estaba él, fíjense, lo que él pide hacia abajo, y mire, sabemos que los diferentes niveles de gobierno ninguno es más alto que el otro, pero aún así se dice. Ya estaba, lo que él pide hacia abajo, hacia los municipios, también lo da hacia arriba. Es decir, él como Estado se alinea precisamente también en ese mando único. Es decir, cada ficha funcionando como debe funcionar para que sea esto uniforme precisamente contra la delincuencia. Y me llamó mucho la atención precisamente ese acotamiento del presidente de reconocer, ¿no? Pues sí, desde antes de que yo entrara, el gobernador de Quintana Roo ya estaba trabajando en ese sentido. Así es, y otro tema que también habló precisamente el presidente, es decir, bueno, parte de la democracia es no estar de acuerdo finalmente en algunas decisiones que se tomen. O sea, en política pues hay esas diferencias, es parte de la democracia, pero lo que se tiene que establecer que una vez que ya eres gobernante de una ciudad o de un estado, bueno, pues entonces trabajemos en ese plan coordinado. Que los objetivos sean los mismos, aunque haya diferencias en algunos aspectos. Así es, y esto fue lo que dijo precisamente el presidente en este discurso hablando de la democracia. Y quiero también decirles que lo estamos atendiendo, no solo este caso, para enfrentar la inseguridad y que haya paz y que haya tranquilidad en Quintana Roo y en todo el país, en todos los terrenos, en todas las acciones, estamos trabajando de manera coordinada, de manera conjunta con el gobernador del estado de Quintana Roo. Carlos Joaquín González. Yo sé que pueden haber diferencias, discrepancias, eso es la democracia. Solo en la dictadura hay pensamiento único. En las democracias hay diversidad, hay pluralidad. Se garantiza el derecho a disentir. Pero también les digo, estamos trabajando de manera coordinada con el gobernador de Quintana Roo. Se ha portado a la altura y tampoco me importa que estén de acuerdo. Yo, recuerden, vengo de ser opositor y mi pecho no es bodega y siempre digo lo que siento. Pues ya está, que le quede claro a todos los morenistas en el estado, y los presidentes municipales de esta acción morenista con mayor razón, que hay que trabajar
todos con el gobernador de Quintana Roo, porque finalmente, mire, no es trabajar con el gobernador de Quintana Roo, es trabajar para los quintanarroenses, para la sociedad y para la prosperidad, que es lo que queremos todos. No, pero además esto se dio también porque una vez que se hicieron las presentaciones en el presidio en que estaban todos, hubo una pequeña rechifla en contra del gobernador. Bueno, pues esto fue parte de lo que él contestó precisamente el presidente, porque sin duda en la política, como ya sabemos, y orquestados por la senadora Maribel Villegas. ¿Alguien los trajo? Así es, Maribel Villegas, bueno, pues se dio esta rechifla en contra del gobernador. O sea, recuerden que una vez que llegaron los puestos, ya se acabaron las campañas. Maribel Villegas le hace Félix González Canto. Bueno. Quisieron hacer su desprestigio del gobernador y mire, nada más tuvo más respaldo precisamente del presidente de la República. Pues ese es el tema, o sea, ya en este momento se trata de trabajar, como bien dices, por los quintanarroenses, y en ese sentido el presidente de la República ha hecho mucho énfasis en el sentido de que esa es la democracia, o sea, podemos pensar de diferente manera, pero ya en el trabajo por la sociedad tiene que ser conjunta. Y eso es lo que quedó claro ayer en el discurso, tanto en la explanada de la bandera como en el centro de convenciones, ya con los empresarios hablando de este plan estratégico. Tenemos que trabajar conjuntamente, coordinadamente, para poder realmente rescatar al país como lo dejaron, ¿no? Me encantó, Norma, precisamente cuando lo dice, porque es como tú le dices, dio un espaldarazo al gobernador. No solo fue con la voz, no solo fue con la mirada, mira, está buena. Tenemos que trabajar con el gobernador de Quintana Roo, un poco señalando precisamente la zona de donde venían los gritos. Que mire, que si alguien sabe cómo es que se maneja cuando chifla alguien, no son espontáneos, es lo que Obrador. Así es. Bueno, pues, ¿quién los trajo? Al que los trajo va el mensaje. Claro, efectivamente. Por eso, bueno, en este discurso, y como el propio presidente lo señala, es decir, ya, o sea, esto es democracia, hagamos trabajo de unidad. Ese fue el mensaje que vino a dar el presidente de la República ante todas esas diferencias que se vienen dando, pues desde el caso de la senadora Maribel Villegas o el caso de la presidenta municipal de Solidaridad, la señora Laura Beristain, que también ayer, déjame decirte, en el centro de convenciones, una vez que terminó de dar su discurso el propio presidente de la República, toma el micrófono la señora Laura Beristain y hace un reclamo referente a los medios de comunicación. Vamos con este discurso que dio la señora Laura Beristain. Los medios de comunicación en Quintana Roo están acostumbrados a que las páginas sean pagadas 1 millón de pesos, 2 millones de pesos las portadas. No pagas, te dan de golpes. Pero no le dan de golpes a uno, le dan de golpes al Estado y a los 11 municipios. Le pasa a Cancún, Benito Juárez, a Puerto Morelos, a Solidaridad. Todos los días me ponen los Grupo Cantón y los Grupo Quequi. Solidaridad, 100 días de sangre, Playa del Carmen. No es verdad, no está pasando eso en Playa del Carmen, Solidaridad. Y es un tema que lastima al país y a la Cuarta Transformación, de la que formo parte desde hace 20 años. Sí me gustaría que usted haga un llamado respetuoso a los medios de comunicación de este estado, que han servido, y espero que ya nos sigan sirviendo, a los que tengan el dinero para lastimar a los políticos que hoy ganamos con Morena. Es muy importante que nos ayude, por favor. Fíjate que aquí, en este punto, sí quiero aclararle y decirle a la señora Laura Beristain, que fíjate, si bien hay algunos medios de comunicación que hacen críticas entre comillas, referente a cómo van llevando sus administraciones, hay que decir algo muy claro. En el tema de la publicidad gubernamental, y es algo que se ha estado cuidando incluso desde el gobierno del Estado, es decir, que tú como medio de comunicación tienes la libertad para decir lo que tú quieras. Comunicación en Quintana Roo están acostumbrados. No afectar el destino o no afectar la marca con causas sangrientas en las portadas de los medios. Si bien tú puedes tener la
la libertad de publicar lo que tú quieras. Ese es como, dijéramos, un acuerdo que se ha venido dando, porque pues todos somos afectados si hay mala imagen en el destino turístico como es nuestro estado. Aquí uno de los temas, y eso a nivel federal ya está establecido, es que si no tienes una serie de requisitos para poder obtener publicidad gubernamental, hablando solo de publicidad gubernamental, que es a lo que se refiere a la señora Laura Beristain, o sea que si no hay contratos muy onerosos, no dejan de golpearla. Aquí nos afecta la libertad de expresión. Finalmente tú puedes ser libre de decir lo que quieras. O sea, nada más que no eres apto para obtener publicidad gubernamental, que es lo que a ella se refiere. O sea, porque tú puedes tener tu patrocinio de diferentes iniciativas privadas y tú puedes decir lo que se te dé la gana, ¿verdad? Pero no puedes ser candidato a la publicidad gubernamental por afectar el destino, que es lo que reclama la señora Laura Beristain. Yo creo que ese es el tema de lo que se está cuestionando y que, bueno, finalmente en el caso de la señora Laura, pues sí ha habido dos medios que la han estado atacando, ahora sí, constantemente, que bueno, pues sí tal pareciera que es una campaña ya en contra de ella directamente. Pero bueno, aquí el tema es que en ese reclamo que la señora Laura Beristain hace al presidente de la República, en donde finalmente pues él no se metió, no dio ninguna opinión al respecto, pero bueno, pues habría que establecer, como te digo, que tú no te están afectando tu libertad de expresión, que tú puedes decir lo que quieras, nadie te está censurando, nada más que no eres candidato a la publicidad gubernamental. Ese es el tema de lo que se está dando en pues en esta situación y en ese reclamo que hace la señora Laura Beristain. Y después de que ella habló, le da la palabra el señor Andrés Manuel en este evento al señor Francisco Córdoba Lira, donde dice, bueno, después de que presentaron todo este plan estratégico, uno de los problemas que vamos a tener o que ya tenemos aquí en el destino turístico es precisamente el tema del sargazo. Y es donde, bueno, también el señor Francisco Córdoba Lira hace esta postura al respecto. Le agradezco mucho este honor. En su campaña, señor presidente, estuvo aquí hace unos meses y yo le dije que el Tren Maya era seguramente un proyecto que usted iba a alcanzar y le dije que además iba a ser el presidente de la República y le dije que íbamos a brindar precisamente al final del Tren Maya en su rancho de 6 años y muchos se asustaron cuando dije cómo se llama su rancho. No lo voy a decir ahorita. Pero hoy le quiero invitar a que nos ayude con este compromiso en el tema del sargazo. Ya se lo han platicado a usted, es un tema, es un enorme reto, es un reto mundial, es un reto regional. Lo acabo de platicar precisamente con Rogelio. Yo creo que le tenemos que poner manos al asunto muy rápidamente. Yo siento que está faltando esa contundencia que tiene nuestro presidente de la República, la contundencia de ordenar que nos metamos al tema, que lo resolvamos a fondo. Yo estoy seguro que muchos de los inversionistas aquí presentes están dispuestos a apoyarlo a fondo, pero necesitamos que la Secretaría nos ayude a que los temas estos científicos no se nos enreden tanto, sino que tomemos acciones inmediatas. Y se lo digo porque el Tren Maya está basado mucho en el éxito de Cancún y el sargazo nos puede pegar muy seriamente. Es un problema serio, difícil de resolver, pero con su determinación, con su carácter, con su voluntad y sobre todo con su amor al sureste, sé que lo vamos a lograr. Muchas gracias, señor presidente. Pues esto es lo que plantea el señor Francisco Córdoba Lira que fue el único empresario que en este evento se le dio la palabra. Y bueno, en el plan estratégico que presentó el señor Miguel Torruco, bueno, pues ahí habló precisamente de que, bueno, está basada en 5 ejes. Vamos a ver de qué se trata. Este es un sector fundamental para la economía de nuestro país.
El secretario de Turismo, Miguel Torruco, dio a conocer en la capital del estado la Estrategia Nacional de Turismo 2019-2024, que establece 5 proyectos detonadores de la actividad turística nacional. Estas son el Tren Maya, el fortalecimiento de destinos, el fortalecimiento de mercado interno, la diversificación de mercados y la vinculación multisectorial e interinstitucional. En este tenor, la Estrategia Nacional de Turismo se centrará en 5 estrategias específicas: consolidar la integración y desarrollo regional del sureste mexicano, regionalizar destinos con vocación turística en macroregiones que generen un mayor equilibrio. La tercera estrategia es aumentar el gasto para hacerlos mejores más que los primeros, conciliar el crecimiento económico con el social, es decir, el turismo como herramienta de integración y reconciliación social. La cuarta estrategia es diversificar los mercados para comercializar, y la quinta se centrará en posicionar los destinos y productos turísticos. Solo 2 destinos, la Riviera Maya y la Ciudad de México, concentran el 62% del total del turismo recibido. En tal contexto, los beneficios de carácter social y regional están distantes a los resultados macroeconómicos ya que no han permeado en todos los habitantes y que hacen que convivan actualmente en paraísos turísticos con infiernos de marginación. En ese sentido, en las 5 principales entidades turísticas, hoy el 26.5% de sus habitantes se encuentran en situación de pobreza. El 13.3% presenta rezagos educativos, es decir, no han concluido su educación básica. El 16.9% no tiene acceso a ningún servicio de salud. Durante la presentación, Torruco Márquez aclaró que actualmente los visitantes internacionales provienen principalmente de Estados Unidos y Canadá, seguido por Centroamérica, América del Sur, después Europa y el resto del mundo, mientras que 5 destinos mexicanos concentran el 84.7% del turismo internacional. Informó para Luces TV, Laura Cruz. Pues en estas cifras que dio ayer el señor Miguel Torruco, muchas de estas cifras, bueno, pues sí, hay que decirlo, no son muy benéficas para nuestro país. Por ejemplo, nosotros estamos en el lugar número, ¿qué es? Séptimo de todo el turismo que llega en el mundo. El primer lugar probablemente pues es Francia, luego España. Y bueno, pero estamos muy bien, porque hace unos años estábamos muy distantes de ese número 7, es decir, vamos para arriba. Pero en el plan que trae, por ejemplo, el presidente de la República, el señor Torruco, en este plan estratégico, es obviamente el rezago social que existe ante estos, ante todo esta, o sea, si bien hay un boom turístico, pero tenemos un rezago social muy, muy importante que tenemos que combatir. Y ese es a lo que, bueno, él se refiere en este plan, que tenemos que, pues, tratar de que ya no haya ese gran camino, ahora sí que en esos senderos que vayan de la mano, y no uno en rezago y otro en éxito. Esa es la parte en donde él presentó ayer. Y otra de las cosas que mencionaba, ¿no? Estas ciudades ancla, le llamó en este proyecto que él presenta, habla de ciudades ancla, en decir que en cada ciudad poner, por ejemplo, algo emblemático. Nos hablaba de que, por ejemplo, en Tijuana van a poner lo que le llaman Chinatown. Para que, bueno, de por sí ya hay muchos chinos que viven allá. Bueno, para que la gente se meta a la ciudad, ¿no? Efectivamente, o por ejemplo la prueba de que... O sea, los atractivos ya de ciudad, como que... En Querétaro van a poner una casa de la guitarra, por ejemplo. En Mérida, la casa de Armando Manzanero. O sea, que le llaman ellos en esa campaña... Exaltar intereses locales propios de la ciudad, para que la gente salga de los hoteles, quiere ir a la ciudad a ver esas. Y es solo un ejemplo, pues luego pueden salir más, ¿no? Otro de los programas que presentó que han tenido éxito, decía él, era precisamente el de visitar, los ciudadanos mexicanos visitar otros lugares de nuestro país. Eso también es un programa que él dice que implementó en la Ciudad de México cuando fue secretario de Turismo. Recordemos que él ya en el gobierno de la Ciudad de México fue el secretario de Turismo, y donde, bueno, pues también hablaba de ciertas cosas que se pueden hacer para mejorar
el que nuestros mexicanos, bueno, pues también vayan a visitar nuestro país. Sin duda, todo este plan fue algo muy, pues, muchos ya sabíamos sabemos lo que sucede aquí en el destino y que debemos de cuidarlo. Pero lo que sí no habló precisamente, y es algo de lo que pues se dio en ahora sí que en los comentarios después de que terminó el evento, es que jamás se habló de la promoción ni del presupuesto ante la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México. Ahí era lo que todo el mundo esperaba de alguna manera y no se habló en ningún momento de ese presupuesto. Nada más se insistió en que las embajadas fueran las representantes de la promoción. Sí, pero no se habla de cómo se daría ni cuánto presupuesto se va a establecer. Aunque hay que recordar que una vez que desapareció el Consejo de Promoción Turística de México, que también hizo un análisis muy cuando la justificación para que se diera esta cancelación de esta oficina, bueno, hablaba de que se desviaron muchos recursos, no se implementó en donde debiera y que por eso se tenía que desaparecer y que ese dinero se iba a ir a todo el tema del proyecto del Tren Maya. Es que y no solo el Tren Maya, Norma, seguíamos gastando cantidades grandes de dinero en promoción de algo que se venía descomponiendo. Si tú vendes manzanas y tus manzanas se están pudriendo, ¿para qué quieres andarlas publicitando? O sea, no digo, ya hay una publicidad, ya México es conocido, pero tenemos problemas grandes de seguridad, tenemos problemas grandes de infraestructura, tenemos problemas grandes sociales, como lo que mencionabas, de que está la comparación, el abismo entre lo que la parte de la ciudad donde llegan los turistas y la parte donde vive la gente en los cordones alrededor de la zona urbana, y bueno, eso tiene prioridad, y lo han dicho, y no que no se esté pensando en mecanismos precisamente de promoción, pero le están dando precisamente el énfasis a todo lo estructural que se estaba cayendo a pedazos. ¿De qué nos sirve estar promocionando grandes cantidades de dinero para promocionar, por ejemplo, a Quintana Roo, y que venga un turista y haya balaceras en las calles? Es un absurdo. Primero tenemos que ver que haya seguridad en nuestras calles, que haya infraestructura, que haya estabilidad social, y ahora sí, ya la tienda está equilibrada, ahora voy a ir a promover lo que yo tengo. Le voy a dar énfasis a eso. No que no haya programas que están contemplando, incluso en esto del impuesto al Airbnb, que ya se va a hacer de manera nacional, y lo digo así porque hay unas regiones del país como es Quintana Roo donde ya se aplica, diciendo precisamente que esos dineros van a ser precisamente para promoción. En fin, lo contemplan, pero aquí lo importante es que el énfasis ya no está en promoción. Ahí estaba Roberto Borges viajando con un avión lleno de gente, aviones y gastos multimillonarios en promoción, entre comillas, de un estado que se le estaba deshaciendo entre las manos. No nos hubiera convenido más que no hubiera dejado que la plaza fuera tomada precisamente por bandas delictivas en lugar de andar promocionando. Ese es el énfasis, creo que es correcto y ya se verá luego cómo se va a promocionar, pero tenemos que tener algo estable que promocionar. Sin duda, bueno, pues veremos cómo se va a ir desarrollando todo este plan basado en estos 5 ejes y lo que anunció y se comprometió, de hecho, en esta presentación es que en 40 días se empiezan a despachar en estas nuevas oficinas en la capital del estado. Y no se asuste, o sea, con los pies viene la realidad, porque no se refiere a la integridad de la Secretaría de Turismo, es una parte, pero ya emblemática, en donde precisamente se empieza a despachar aquí, que es esta área que dirige precisamente Simón Levy, que es la Subsecretaría de Planeación y Política Turística. O sea, es un filito, obviamente. Entonces, ¿y cómo va a venir aquí la Secretaría de Turismo? Decían algunos, pues es que no va a venir toda. Claro. Empieza a funcionar emblemáticamente una parte de la Secretaría de Turismo y de ahí se va empezando a mover precisamente toda esta cadena para que poco a poco se implemente. Ojo, no va a dejar de tener oficinas en la Ciudad de México y en algunas entidades precisamente del país, pero la intención es que el cerebro, a la larga, todavía no, quede finalmente en Chetumal. Pues ahí está. El secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, anunció que en 40 días llega la dependencia a la ciudad de Chetumal. Hoy, señor presidente, me es grato anunciar
que en los próximos 40 días se estará despachando como usted lo ordenó en la campaña. En esta primera etapa se contempla la llegada de la Subsecretaría de Planeación a cargo de Simón Levy al Museo del Mestizaje, mejor conocido como la Megaescultura, inmueble que actualmente está en abandono. Con esto se dará un paso más en cumplimiento a la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador para la descentralización de las dependencias de la Administración Pública Federal. Informó para Luces TV, Laura Cruz. Pues bueno, esto fue lo que dijo ayer el señor Torruco. Y fíjate que algo, ya platicando ahí con algunos empresarios, incluso con el señor Darío Flota, que es el que preside el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, nos hablaba de que ahora, en este momento, como el Estado tendrá que poner más llegadas de líneas aéreas a la capital del Estado. De hecho, el lunes pasado se inauguró la línea Volaris, inauguró una nueva llegada que vienen de Guadalajara. Entonces vinieron de Guadalajara a Chetumal, mucha gente de allá, de esa parte de nuestro país que no conoce el sur de nuestro estado. Y después se fueron de Chetumal, fueron a Guadalajara y tenían una conveniencia ahí con los medios de comunicación para anunciar este vuelo de Volaris de Guadalajara a Chetumal. Y decían algunos ahí compañeros, ¿no?, que ahora les iba a salir más barato el vuelo de Guadalajara a Chetumal, que les va a costar 1,800 pesos viaje redondo, ¿no? Imagínate. Wow. Que les salía más barato que irse a Puerto Vallarta por las casetas. El cobro de casetas les iba a salir más barato ahora ir a Chetumal. En lugar de irse de fin de semana a Puerto Vallarta, ahora se van a venir a Chetumal. O sea, todo, ¿eh? Así es. Y bueno, esto obviamente como Estado pues van a tener que hacer ellos esta promoción. Para que sea más barato ir a Puerto Vallarta. No, para que vaya más gente y ahora sí hablar con las líneas aéreas y que más líneas tengan de llegada ahora a la ciudad de Chetumal y conocer todos estos lugares tan hermosos que tenemos en la capital, como pues es Bacalar, Majagual, la parte de Río Hondo, Calderitas en Pero Chetumal. insisto, mira cómo va a beneficiar también a su estado, porque entonces un Puerto Vallarta, oye, ya es más fácil ir a Quintana Roo que a Puerto Vallarta desde la ciudad capital. Las casetas están muy altas, pues vamos a ver qué hacemos, qué incentivos damos, y se va retroalimentando todo con acciones como esta. Así es, que esa es la parte que le toca al Estado. Entonces ahora hay que hacer una promoción mucho más eficaz para el sur de nuestro estado, que por lo que mucho tiempo los chetumaleños pues añoran, ¿no? Yo creo que esto va a ser así que la puntita para que se pueda ya realmente reactivar la actividad, ahora sí, la actividad económica allá en la capital, donde sabemos que ha sido abandonada por muchos años. Este es el tipo de acciones que precisamente benefician a la sociedad. ¿Ves? Y no está yéndose de promoción el gobernador a Europa, eso que le dio a Chetumal. En cambio, esta acción enseguida empieza a abrir una puerta donde empieza a haber una derrama que se va a ir haciendo como bola de nieve, porque obviamente todas las ciudades aledañas a Guadalajara les aplica lo mismo. Oye, pues estoy a 1 hora de Guadalajara, manejo a Guadalajara y ahí hay un vuelo que me lleva a Chetumal. ¿Y por qué no a Cancún? No, pues es que volar a Cancún me sale en el doble. Y ya estuve viendo, y las playas en Chetumal también son bonitas, y está Calderitas, y está Bacalar, y empieza precisamente a explotarse algo que tenemos ahí con una riqueza y una belleza, porque Chetumal es muy bella, que se empiece a reactivar precisamente el sur del estado. Así es, incluso el propio gobernador mencionó, dice, ya ves que usted cuando vaya a Chetumal, ahí en lo que es el frente al Palacio de Gobierno, donde está la bahía y el muelle, precisamente hay un letrero que dice, aquí inicia México. Pues precisamente ahora hay que ir a donde inicia México. Y también ahí termina. A lo que voy es que entonces mucha gente de Guadalajara y del país, fíjese que Belice es como si ahí terminara México y no hay nada detrás. Hay quintanarroenses que han vivido toda su vida en Quintana Roo y que jamás han puesto un pie en Belice. Y mire, Belice es muy simpático, es bonito, es diferente, tiene su atractivo, y también entonces se les va a descubrir precisamente que los beliceños se pongan listos, porque a este vuelo a Chetumal hasta ellos les beneficia. Sí, porque hay un barco también, un barquito, es una lancha rápida que hay en Chetumal,
que te cruza a la Isla Bonita de San Pedro, que está en Belice. A la Isla Bonita de Madonna. Bueno, la canción de Madonna. Bonita. Es esa, es ¿no? esa, es San Pedro, efectivamente, donde, bueno, pues es rica toda esta isla, y unos arrecifes impresionantes. Si usted no ha tenido oportunidad de ir, se lo recomendamos. Es una lancha rápida que sale de Belice rumbo a Chetumal, que dura como 1 hora 40 minutos aproximadamente. Hasta las lanchas va a beneficiar el vuelo, son lanchas mexicanas, bueno, son mucha gente, empresarios mexicanos y se pueden beneficiar también de este tipo de vuelos. Mucha gente de Belice viene a Chetumal a hacer sus compras y se regresa por la tarde, porque llega en la mañana y se regresa en la tarde. Lo que hacemos nosotros en el norte del país, que cruzan precisamente la frontera con los Estados Unidos a hacer sus compras, y se regresan, bueno, pues muchos beliceños hacen eso, cruzan a México, hacen sus compras y se regresan. Así es. Y bueno, pues ahí está precisamente lo interesante, precisamente de que ahí termina México, perdón, ahí empieza México y ahí termina. Así es. Vamos a ir a una pausa, regresamos, seguimos aquí con más información aquí en la mañana. Nido de víboras. Cuando en el lejanísimo 2004 se le planteó a Enrique Carvajal levantar una de sus metálicas obras en la capital de Quintana Roo, nunca imaginó que 3 lustros después su monumental moño de metal siguiera acaparando los titulares locales y nacionales. Porque a 15 años de aquella propuesta, todavía en tiempos de Joaquín Hendrix, el megaarmatoste que algunos llaman mega escultura continúa su periplo en busca de una utilidad. La idea original era dotar a Chetumal con una obra de relumbrón, de esas que atraen casi por sí solas a gente de todo el mundo, como la Torre Eiffel parisina o el Museo Guggenheim bilbaíno, para lo cual no se escatimaría en billete con tal de levantar a la alicaída ciudad, empantanada en un marismo económico desde la entrada del TLC. Solo que 3 gobiernos estatales y 254 milloncitos de pesos después, el trabajo acumulaba más óxido que visitantes, además de pleitos mediáticos y demandas de ida y vuelta entre los sucesivos gobiernos y el inflado Sebastián. La novela pareció llegar a su fin el año pasado, cuando se anunció que la obra se habilitaría como Museo del Mestizaje. Pero resulta que ayer se avisó que el lugar será la sede de la Secretaría de Turismo, la Sectur, desde donde despachará nada más y nada menos que Miguel Torruco, quien de esta forma cambiará la vista de la muy fifí presidente Mazarik en Polanco por las aguas de la bahía de Chetumal. Mientras tanto, uno se pregunta qué estará pensando Enrique Sebastián Carvajal, quien de haber sabido que estaba construyendo una sede federal y no una simple pieza de ornato junto al mar, seguramente habrá cobrado mucho, muchísimo más del exceso que ya había facturado. Nadie sabe para quién trabaja. Todo lo anterior ocurrió como parte de la visita de Andrés Manuel López Obrador a la capital del estado, donde hay que apuntar que el show no defraudó y mantuvo entretenido el respetable, porque hubo de todo y para todos, desde esperados anuncios como la reiteración de la llegada de la Sectur a Chetumal, ahora sí con fecha y toda la cosa, hasta la intervención un tanto inesperada de la alcaldesa Laura Beristain, quien aprovechó el micrófono para quejarse de maltrato mediático, pasando por la metida en cintura que dieron a los periodistas locales, que no tuvieron más remedio que atenerse al corralito asignado para ellos. Sin faltar, por supuesto, el espectáculo personal de la senadora multicolor Maribel Villegas, quien montó su tradicional pasarela de bucheadores acarreados para afear al gobernador en turno, show que siempre termina igual, con el presidente arropando al mandatario local. Y aunque la visita de AMLO fue como presidente del país y no como cabeza de partido, tampoco dejó de tener efectos en Morena a nivel local, donde Ricardo Velasco Delgado fue presentado como coordinador estatal en reemplazo de Rafael Marín Molinedo, con la notable ausencia del cuestionado senador José Luis Pech, a quien muchos morenistas nomás no tragan. ¿Cómo afectará esto al partido en la elección de junio y por consecuencia el panorama político estatal, dominado por Morena en varios municipios como Benito Juárez, Solidaridad y Otompe Blanco? Eso es algo que no tardaremos mucho en saber. Por lo pronto, en el PAN ya se preparan y presentan su alineación para el crucial juego del 2 de junio, en el que, no se sorprenda, aparecen las conocidas caras de Eduardo Martínez Arcila, Cristina Torres Gómez y Ángel Álvarez Cervera en el banquillo de las pluris. De tal forma, el Congreso del Estado pinta para ser una galería ecológica por el énfasis que ponen los partidos en el reciclaje de personajes, que no saben hacer otra cosa más que política. Por eso, amiguitos del bosque, escuchen el consejo de sus mayores. Estudien, vayan a la escuela, para que no tengan que andar pepenando puestos y cargos aquí y allá. Que por cierto, y como colofón al tema del reciclaje, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el famoso TRIFE, alista la Resurrección Nacional del PES, en lo que más que un acto de justicia y pluralidad políticas, parece una enredada transacción cuya factura habrá que revisar a detalle para conocer a los compradores.
Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Pues ahí está la caricatura de Manrique, muy buena esa caricatura. Pues sí, se le sienta más a la señora Mara, le estaba más el traje de verde que de morena, ¿no? Pues sí, es el real. Ese es el real, efectivamente. Es el real y fuera máscaras y bueno, pues ya, ¿qué tiene? Si no tiene nada de malo, hombre, pues sí es pro verde, ¿para qué anda diciendo que es morenista? Digo, y además ha dicho que no es morenista, ¿eh? Sí, se lo he dicho. Lo ha dicho, no soy morenista, lo que no ha aclarado es que es pro verde. Sin ser verde, es pro verde, y bueno, lo vemos claramente en el sello de su gobierno municipal. Así es, y bueno, ya pasando al tema de la grilla, recuerde que este próximo 2 de junio tenemos elecciones aquí en Quintana Roo, donde va a haber relevo en el Congreso del Estado. Pues, usted recordará aquella denuncia que hizo Claudia Carrillo que por actos de violencia política en su contra. Bueno, pues finalmente, después de todo estas denuncias, pues habrá sanción.
contra el IEC. Vamos con la información. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, tendrá que iniciar un procedimiento sancionador ordinario en contra de los integrantes del Instituto Electoral de Quintana Roo y de esta manera concluir con las indagatorias para determinar si hubo o no acoso laboral y o violencia política en razón de género hacia la exconsejera Claudia Carrillo Gasca, actualmente magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Por unanimidad, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que no existió una debida diligencia por parte de la Autoridad Administrativa Electoral, es decir, el INE, con relación al audio aportado por el entonces consejero electoral Sergio Avilés. La resolución expone la necesidad de contar con un peritaje en audio y video en razón de que su caso podría permitir fortalecer el dicho de la actual respecto a la presunta incidencia, ya que en un principio la Autoridad Administrativa Electoral acordó estudiar en dos sentidos este audio, uno para identificar la voz mediante técnicas sofisticadas y otro más para descartar que haya existido alguna edición. Sin embargo, solamente se limitó a analizar la voz. Tampoco entre la resolución exponen que no se llegó del material suficiente para precisar si la actuación de Mayra San Román Carrillo, Juan Emanuel Pérez y Talía Hernández, consejera presidenta, consejero y consejera electoral, respectivamente, fue un intento de anular el ejercicio de los derechos político-electorales o de las facultades al cargo que desempeñaba la ex consejera. De esa manera, el INE tendrá que dictar una nueva resolución que esté debidamente fundada y motivada en un plazo no mayor a 20 días hábiles contados a partir del momento en que hayan sido notificados, y para ello tendrá que concluir las investigaciones bajo una perspectiva de género y analizando los hechos como un conjunto interrelacionado. Por ello, el INE tendrá que ordenar y hacerse llegar de todo lo necesario para contar con la pericial de audio y video sobre la grabación ofrecida por el entonces consejero Sergio Álvarez. Para Luces TV, Omar Romero. Bueno, pues ahí tiene usted. Y mire, estrenan en Morena coordinador. Ricardo Velasco, anterior vocero, queda al frente. Ricardo Velasco Delgado es el coordinador estatal de Morena, en sustitución de Rafael Marín Mollinedo, salvo por el senador José Luis Pech Vargas y la diputada federal Patricia Palma Olvera, que fueron los ausentes. En su presentación estuvieron los representantes populares y aspirantes a candidaturas a diputaciones locales. Hasta hace días, el ahora coordinador estatal se desempeñaba como vocero de Morena, organización política en la cual anteriormente ya fue presidente del Consejo Político Estatal. Durante su presentación manifestó que el proyecto es incluyente, por eso se ha fortalecido desde hace mucho y lo ha ratificado la ciudadanía en comicios anteriores. Por eso no hay duda de que en la elección intermedia del 2 de junio obtendrán el triunfo en los 15 distritos de mayoría relativa, porque durante la etapa de solicitud de registro como precandidatos a diputaciones locales hubo 196 interesados. Pero eso obliga a seleccionar a los mejores candidatos, para lo cual se considerará trayectoria y rentabilidad electoral. Como existen demasiados con presencia entre el electorado, es posible se recurra a encuestas y sondeos, porque se impulsará a candidatos comprometidos para evitar se repita lo que con Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech y Juan Ortiz Vallejo, que llegaron a la 15ª legislatura, pero posterior al primer año de ejercicio constitucional se declararon independientes para evadir compromisos con Morena y su militancia. El coordinador estatal de Morena afirmó que la estructura está cada vez más fortalecida y los detractores políticos pretenden generar conflictos al interior. Esto en el actuar de los presidentes municipales de Benito Juárez y Solidaridad, así como el encargado del despacho de Otompe Blanco, María Hermelinda Lezama Espinosa, Laura Beristain Navarrete y José Luis Murrieta Bautista, respectivamente, que son objeto de ataques constantes, pero cuentan con el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional. Y bueno, una vez que se dio la designación del señor Ricardo Velasco como coordinador de Morena, pues también el día de ayer ya se aprobó el dictamen de la Comisión Nacional de Elecciones sobre el proceso interno de selección de candidatos. Y bueno, ya ayer por fin se da la lista de los que van a participar en esta próxima elección. Y es que para el Distrito 1, por ejemplo, se encuentra el señor Edgar Humberto Gasca Arceo, que son los que van a contender en esta contienda interna sobre cada distrito. Emilio Augusto Payán y Emilio Arronte Lozada serán por el primer distrito. El tercer distrito, con cabecera aquí en Cancún, va Guilberto Alberto Batún Chulín,
Emiliano Ramos Hernández, Carlos Miguel Sandoval Sánchez y Pablo Alfredo Gamboawan. Estos van a contender por el distrito 3. El distrito 4 va en coalición, por eso no entran en Morena. O sea, aquí nada más son los de Morena los que van a contender en los distritos de Morena. Los que van en coalición, ahí es otro esquema. Esos son los que están nada más registrados para contender en la elección interna de Morena. En el distrito 5 va la señora Leticia María Cawish Can, Reina Areli Trejo Quijano, Reina Areli Durán Obando, María Fernanda Trejo Quijano y Marta Condado Yan. Ese es por el distrito 5. Por el distrito 6, María Elba Pedrosa Pérez, Erika Guadalupe Castillo Acosta y Susana Hurtado Vallejo, otra de los que anda de chapulín de un partido en otro. Por el distrito 7 va Hugo Alday Nieto, Enrique Arturo Baños Abediún, Eric Sánchez Córdoba y Jorge Armando Mayoral. Para el distrito 8 va en coalición, ahí todavía no se define. Para el distrito 9, Luz Elena Muñoz Carranza, Eusterpe Alicia Gutiérrez Wallis, Bárbara Delgado Uc y María de Jesús Mesa. Ese es para el distrito 9. Para el distrito 10 va Arturo Castro Duarte, Juan Carlos Beristain Navarrete y Félix Jaime Sandoval. Para el distrito 11, Ángela del Socorro Carrillo Chulín, Fabiola Cagún Fernández, Verónica Elizabeth Vega Choc, María Antonieta Aguilar Ríos. El distrito 13 va en coalición y el distrito 14, Livier Yamay, Linda Saray Cobos Castro, y el distrito 15 también va en coalición. Estos son los aspirantes para ser elegidos como candidatos de Morena para contender en la próxima elección del 2 de junio. Aparte se van a dar los nombres de los distritos que van en coalición, como es el distrito 2, el distrito 4, el distrito 8 y el distrito 13. Son los distritos que van en coalición y todavía está por definirse porque tienen que primero pasar por sus partidos también para saber cuál va a ser de su elección en esta coalición. Pues ahí están ya los que van a quedar, esos que van a empezar a hacer campaña para poder ser contendientes ya si ganan en esta elección interna, para ya poder ser contendientes para enfrentarse ya a la campaña que inicia hasta finales de marzo, abril. Pues a ver si es cierto, porque en las diputaciones federales, que dice que hubo pre-campañas y no sé qué, se vio claramente el dedazo de que ya sabían quiénes eran, a quienes ya habían escogido desde México, y si vinieron a hacer la simulación de que había sido precisamente una preselección. Ojalá y aquí de veras haya eso que la militancia escoja los candidatos que quiere y que no sea solo la faramaya como hicieron las diputaciones federales para después venir y que ellos ya hayan decidido precisamente quiénes son los candidatos. Ojalá y se dé el tema de lo que decía López Obrador ahí en su discurso de la democracia. Y bueno, define el Partido Acción Nacional sus candidatos también rumbo a este 2 de junio. Quedaron definidos los candidatos a diputados locales por el Partido Acción Nacional, PAN. De tal forma, la coalición Orden y Desarrollo por Quintana Roo, que integra el PAN junto con los partidos de la Revolución Democrática, PRD y Encuentro Social, PES, está en la espera de que estos últimos definan a sus aspirantes. No obstante, en el caso del PES, queda pendiente el análisis y pronunciamiento que haga la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno al recurso ingresado por partidos para mantener su registro, que perdió en septiembre tras acreditarse que no logró el 3% mínimo de la votación en la elección del 1 de julio pasado. Durante la sesión de la Comisión Electoral panista se ratificó que el principio de la mayoría relativa a la candidatura al Distrito 1 es Atenea Gómez Ricalde. En el 5 competirá Eduardo Pacho Gallegos. En el 7 lo hará Eduardo Orbañanos, en tanto que Teresa de Jesús Valerio Millar y Jesús Cetina Tajero abandonarán en el Distrito 9 y 11 respectivamente. Finalmente, en los distritos 14 y 15 se registrarán a Fernando Zelaya Espinosa y
y Claudette González Arellano. En cuanto a los candidatos a diputaciones por el principio de representación proporcional plurinominal, la lista encabeza por el diputado funcional Eduardo Martínez Arcila, seguido de Cristina Torres Gómez, ex alcaldesa de Solidaridad, y Ángel Álvarez Severa. En la cuarta posición quedó la también diputada Yamina Rosado Ibarra y en la quinta Óscar Bernal Ábalos. Por disposiciones de la ley electoral, en esta ocasión los escaños del 6 al 10 por la vía plurinominal serán para los mejores segundos lugares, del principio de mayoría relativa en la elección del 2 de junio. El periodo de solicitud de registro de candidatos por el principio de mayoría relativa iniciará el 9 de marzo, mientras que para los de representación proporcional comenzarán el 15 de marzo. A más tardar el 10 de abril, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo determinará quiénes quedaron en condiciones de iniciar las actividades proselitistas. En la elección de 2 de junio se renovarán los 25 escaños del Congreso del Estado, 15 correspondientes a diputados por mayoría relativa y 10 representaciones proporcional. Pues esto es lo que ya se preparan y calientan motores los partidos para elegir a sus mejores cuadros para contender. A sus más influyentes, porque mire, todos esos de representación Yo dije mejores cuadros. Eso de representación proporcional, pues bueno, ahí tiene usted, se van reciclando, se van escogiendo para los picotos. Pues ahí está Eduardo Martínez en primer lugar, en la primera pluri. O sea que nos vienen a hablar de mucha democracia los partidos y son los que menos la practican, pero bueno. Bueno, y bueno, hablando de otro tema sobre los temas de movilidad aquí en nuestro estado y básicamente en Cancún, que es un tema pues muy complejo para nuestra ciudad Cancún, pues obviamente hay obras que quedaron inconclusas por falta de recursos. Vamos con la información. Para Cancún, la movilidad se ha convertido en un tema complicado debido a la ambición de las obras por realizar, las cuales, de acuerdo con Carlos Antonio Díaz Carvajal, director del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano de Benito Juárez, han quedado inconclusas por falta de recursos que garanticen su continuidad y culminación. Aseguró que las obras, si bien están inconclusas o como meras ideas, se terminarán una vez obtenidos recursos federales, pues son los que asegurarán culminar su construcción. Un ejemplo son las ciclovías, una que va de la avenida Bonampak hasta la entrada de Puerto Cancún y otra en la avenida Luis Donaldo Colosio, proyectos que se tienen contemplados para completar un circuito que busca conectar el aeropuerto de Cancún, la zona hotelera y las anteriormente señaladas vialidades. La realización de las obras constó de 3 participantes. La obra fue realizada por el gobierno estatal, el proyecto fue realizado por el municipio y los recursos fueron obtenidos de procedencia federal en 2017 a través de un paquete económico aprobado en ese mismo año. La segunda etapa del Fondo Metropolitano será para bancas, papeleras de basura en mano, cicloestaciones para parquear bicicletas y alumbrado. Esos recursos de 2018 no salieron, pero son recursos que no caducan y están vigentes para 2019. Estamos en la espera de que nos autoricen este segundo paquete para seguir con la obra, concluyó Díaz Carvajal. Para su culminación, se espera la llegada de un segundo paquete económico. En el corredor de Bonampak, luego de ser equipado, se pretende ampliar hasta la zona de Playa del Niño y la Universidad del Caribe con un tercer paquete. En total, se invertirán cerca de 30 millones de pesos, sin contar los 5 millones usados para la primera etapa. Mientras que en la avenida Colosio, se espera la autorización de un paquete diferente por ser obra municipal, pero que al final conectará con el otro proyecto para culminar el ciclocircuito. Hasta ahora se han invertido 30 millones de pesos de un total de 60 millones en dicho proyecto. Finalmente, Díaz comentó acerca de la intención de construir puentes vehiculares o pasos a desnivel en ciertos puntos del municipio. Por lo pronto, harán estudios de suelo para determinar su viabilidad y se estima una inversión total de 1.200 millones de pesos. Informó para Luces TV, Víctor Hugo Alvarado. Pues de verdad que este problema que tenemos ahora en Cancún, por falta de calles, porque el problema es falta de calles, y obviamente muchísima gente que ha venido de otros lados a vivir a este destino, ¿verdad? Por falta de planeación. Así es. Por falta de planeación, lo que decíamos hace rato, porque el gobernador y los presidentes municipales antes andaban promocionando el destino, pero no andaban cuidando al destino y viendo cómo íbamos a crecer y cómo nos íbamos a desarrollar. Entonces, ahí le dan a usted yendo a comprar leche al niño, pero lo tiene para que crezca y lo tiene adentro de una caja. Sí, y el niño no desnutrido, desnutrido. No puede crecer para ningún lado. Pues así es, eso es lo que sucede en este momento en nuestra ciudad y esperemos que a ver si con esta administración, vamos a dar el beneficio de la duda, podrían realmente pues poder resolver este tema. Que desde, ustedes recordarán que en la administración pasada se hablaron de que habían tenido
obtenido este municipio no sé cuántos millones de pesos, que era histórico para el municipio, en Pero ese no Cancún de 10 pero no que dijeron pretendían. ¿Para quién obtuvieron el dinero? Bueno, era para supuestamente. Tú me entendiste bien. Era para. Sí, hubo millones de pesos. Pero ¿para quién sabe? No, ahí se los repartieron entre ellos. Pero miren, la verdad es que no llegaron, de hombre. veras es cierto eso de que trabajo mata grilla. O sea, puede haber toda la grilla que usted quiera y todo, pero si un presidente municipal trabaja bien, se le reconoce. Mira, ya no importa que hagas la grilla que quieras, ni a quién representas, ni qué intereses tienes, incluso qué negocios haces. Si tú dejas bien al municipio, háganlo por una vez en su vida. El problema es ese, que esta silla de este municipio de Benito Juárez, de verdad que tiene algo, ¿eh? Porque una vez que se sientan en esa silla... Las sillas malditas que decía Emiliano Zapata, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Él no se sentaba en la silla presidencial porque todos los que se sentaban quedaban locos, decía Emiliano Zapata. Sí. Y bueno, lo mismo pasa en la silla de aquí del municipio de Benito Juárez. Mejor que se consigan un banquito porque se sientan en la silla y se chiflan, ya no conocen. Gente que uno veía todos los días, ya ni lo conocen a uno, yo ya estoy en otro nivel. Y con eso, nada más demuestran que entonces antes, que no son nada, que tienen que tener o una silla presidencial o dinero para ser alguien. Antes, sin eso, no son nada. Y qué tristeza, pero bueno, ojalá y se enseñoreen, qué bueno, pero a favor de la ciudadanía. No, ¿cómo te explicas que en este municipio que es tan joven, y con estos, ¿cuántos alcaldes hemos tenido en todas estas administraciones desde su fundación de Cancún? La mitad aproximadamente ha terminado en la cárcel, por una o por otra cosa, pero han terminado en la cárcel. ¿Qué decir? Y la ambición los cega, y llegan y dicen, no, yo me vuelvo a ser millonario como la otra mitad que no acabó en la cárcel. Y bueno, está el riesgo de ser de la mitad que acabe en la cárcel. Y mire que hemos visto historias de realmente muy triste, después de haber tenido la oportunidad de estar en una silla y realmente hacer cambios y beneficios de su ciudad, ya por ego propio, de verdad, por hacer cosas por la sociedad, tener esa oportunidad tan privilegiada, porque es una oportunidad de oro, claro. Y que terminen rechazados. Ahora sí que los ves y les hagamos el fuchi, o sea, no. O en la cárcel, dependiendo de la cárcel. Pero bueno. Ahí se los dejo para reflexión del día de hoy. Por lo pronto ya nos despedimos. Pásela usted muy bien en este inicio de semana. Gracias por su atención. Nos vemos mañana. Buenos días. Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad.
el primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV.